mis queridos alumnos, quiero aprovechar este espacio para preguntarte, ¿cómo te has sentido cuando te acercas a la clase de ciencias? Si tú haces una investigación hacia tu pasado, ¿crees que ya sabes muchas cosas relativo a la ciencia? ¿Te has sentido alguna vez frustrado o porque no comprendes algo, porque no tienes una nota como tú quisieras en la clase de ciencias? Te tengo una buena noticia. Te vengo a decir que hoy vamos a entender cómo es que todos podemos y debemos ser científicos. Es muy sencillo esto. Primero quiero que te pongas a pensar. ¿Te has puesto a reflexionar por qué las plantas, hay unas que son color verde, otras son más amarillas? Unas dan un tipo de flores, otras dan otro tipo de flores. ¿Te has puesto a preguntar por qué el color de la pera? O cosas tan sencillas de por qué cuando está lloviendo, cuando cae un trueno, cuando cae un rayo, primero vemos nosotros luz y después escuchamos el sonido. Cosas tan sencillas y tan clásicas como el por qué el cielo es azul, o por qué el sol a veces se ve rojo, o por qué nosotros por la noche podemos ir viendo un avión y de repente ya no se puede ver. Hay muchas cosas en nuestra vida diaria que nos hacen pensar que hay algo que las produce. Bueno, pues nosotros vamos a ser científicos en la medida que nosotros nos preguntemos el porqué de las cosas. Y quiero hablarte hoy de este tema. ¿Cómo es que nosotros podemos generar ciencia? Y la ciencia, más que estar en libros, estar en videos, estar en lugares apartados, está en nuestro entorno. Y para esto nosotros necesitamos primero ser muy observadores. Quien más observa es más científico. Y una vez que observes, pregúntate, ¿por qué? Pregúntate, ¿cómo es que? Por ejemplo, tú puedes decir, oye, ¿por qué si yo oprimo el switch del foco de la habitación, enciende enseguida y a veces ya no enciende? O a veces decimos por ahí una palabra muy común, ya se fue la luz. ¿Cómo es que se genera esa luz? ¿Cómo es que llega a tu casa? Entonces, lo primero que quiero invitarte, querido amigo, alumno, para que tú puedas comprender un poquito más sobre ciencia es observa. Una vez que observes, te invito a que anotes tus observaciones. Entre más notas tengas, más capacidad de desarrollar esa observación vas a tener. Y una vez que observes, pregúntate. Pregúntate siempre, y no para que esperes una respuesta de sí, de no, respuestas cortas, como si fuera un examen. No, realmente necesitamos buscar las respuestas a preguntas un poquito más, yo les llamo inteligentes. Entre más preguntas inteligentes te sepas hacer, entonces tu capacidad de comprender la ciencia será mejor. Yo te invito a que de hoy en adelante, después de haber visto este pequeño videíto, que espero te ayude un poquito, estés siempre muy atento en tu clase de ciencias, estés siempre muy atento en tu casa, en tu escuela, observando los fenómenos que a ti más te llamen la atención y que siempre estés preguntándote primero y después a tu maestro, que te haga un motivo de plática, a lo mejor en el recreo, decir, oye, ¿por qué estará pasando? ¿Por qué se escucha mucho ruido hoy? ¿O por qué hay menos ruido? O, no sé, hay muchas cosas que podemos estar observando. Entonces, quiero enfatizar en esta noticia. Tú, como alumno, eres todo un científico en la medida que observas y que preguntas. Ahora un mensaje para ti, querido compañero maestro o docente o educador salesiano. Esto de las preguntas poderosas en las clases de ciencias es muy importante y tiene muchas aristas. Quisiera hablarte de las ventajas de poder nosotros implementar en nuestras cátedras, cuando queremos enseñar algo de ciencia, este estilo. Y quiero primero reafirmar eso, tener un estilo. No es una herramienta que nada más utilicemos una clase
o un ciclo escolar. Debería de ser ya para nosotros una forma de enseñar, un estilo de enseñanza. Todas nuestras clases, si fomentamos el hecho de que nuestros alumnos se pregunten el por qué, nos cuestionen a nosotros y nosotros también cuestionemos, repito, lo importante es no dar preguntas que nos den un sí o un no, categóricas, únicas, con respuestas exclusivas y que nadie más puede decir otra cosa distinto a ello. Las preguntas que debemos de fomentar para desarrollar en nuestros alumnos un pensamiento más crítico, más reflexivo, que se abra y que comience la innovación, tendrán que ser con respuestas no tan sencillas. Sencillas me refiero a que sean simples, no tanto complicadas o menos complicadas. Necesitamos que nuestros alumnos comprendan y aprendan a observar, aprendan a preguntar y aprendan a responder preguntas que ellos les obligue a reflexionar. Es decir, nosotros como docentes tenemos la oportunidad de ir integrando esta forma de ser, es decir, esta forma de cuestionar la ciencia y aprender la ciencia, y tenemos la oportunidad de nosotros dar una valoración. Si nosotros observamos que el alumno que ingresó y al inicio de clases hacía pocas preguntas, estaba muy distraído, y al final de un ciclo o de un periodo vemos a un alumno que es capaz de plantear un problema. Esto es producto de una reflexión de algo que observó y entonces está interesado en cómo resolver. Seguro que cuando plantee un problema a un alumno va a dar alternativas de solución. Podrán ser factibles o no, que nuestra calificación no determine si se resolvió el problema. Que nuestra calificación, nuestro impulso y nuestra valoración sea: este alumno observa, plantea el problema y después da alternativas de solución. Querido compañero docente, educador salesiano, queridos alumnos que se dieron la oportunidad de ver este pequeño videíto, les invito a que todos seamos científicos, a que nosotros fomentemos que el estudio de ciencia realmente no es una materia difícil, no es una materia complicada, no es una materia para obtener un 5 o un 10. Es una materia que nos ayuda a que nuestro pensamiento sea cada vez más creativo, más crítico y más reflexivo. Enhorabuena, muchas gracias por su atención y pues adelante, a ser científicos.